Aragón es una región emblemática en la historia de los gitanos españoles. El primer documento del que hay constancia de la llegada del pueblo romaní a España fue firmado por el rey Alfonso V de Aragón en Zaragoza en el año 1425. Por esta razón, la capital aragonesa ha sido la ciudad elegida para celebrar el Seminario Internacional de Cultura Gitana que comienza hoy en las Cortes de Aragón. Precisamente está hoy con nosotros Diego Fernández Jiménez. Él es director del Instituto de Cultura Gitana y organizador de este evento. Señor Fernández, hola, muy buenos días. Buenos días, Lacho Dives. Este seminario se hace con un objetivo, es concretamente el de crear el comité organizador de la que será la Exposición Internacional de Cultura Gitana, que se celebrará dentro de 2 años y que se denominará Expo Romaní. ¿Qué será esta Expo Romaní, señor Fernández? La Expo Romaní fundamentalmente es un repaso sobre lo que es la cultura gitana en el mundo. Es como volver a recomponer el puzzle que alguien lanzó al viento hace muchos siglos y que desconocemos el resultado final que se produjo históricamente. En este sentido, nosotros entendemos que es necesario hacer un repaso por la pintura, por la escultura, por todas las artes, el cine, la gastronomía, los olores, los sabores, desde Punjab a la Quinta Avenida de Nueva York. Y el primer paso para llegar a esa Expo Romaní comienza precisamente hoy con este Seminario Internacional sobre Cultura Gitana. ¿Qué vamos a poder ver en Zaragoza? ¿Qué va a ocurrir dentro de este evento, señor Fernández? El Seminario Internacional de Cultura trata fundamentalmente de crear los equipos de trabajo que sean capaces de realizar el nivel de pabellones, al menos continentales, que se puedan efectuar con los stands correspondientes de los países. Tenga en cuenta que el comité organizador va a estar compuesto por representantes de distintos países del mundo, desde Estados Unidos a Israel, a Kosovo, a Macedonia, a diferentes Francia, Inglaterra, Alemania. Por tanto, tratamos fundamentalmente de establecer cuáles son esos equipos de trabajo y cómo van a evolucionar los mismos. Claro. ¿Será la primera exposición de este tipo que se lleve a cabo, señor Fernández? Será la primera exposición de este tipo a nivel internacional y únicamente hay un país que puede organizarla, que es España. Nosotros siempre decimos desde el Instituto de Cultura Gitana, desde su fundación, ahora hace un año, que España también es gitana. Hispania, sí, romaní. Aragón también es gitana. Nosotros entendemos que España tiene una serie de matices, una serie de elementos culturales que hace que en gran medida todos los españoles seamos muchas cosas. Somos el fruto de diferentes culturas. Es como el Ebro, que se llenó cántaro a cántaro de agua. La cultura española es el resultado de la aportación cultural de muchos pueblos, y entre ellos, evidentemente, del pueblo gitano. ¿Dónde se celebrará esa Expo Romaní? ¿Cuál será el lugar elegido? Bueno, no está determinado. Evidentemente, la propuesta tiene que salir de lo que es el Seminario Internacional. Pero bueno, hay muchas posibilidades. Nosotros entendemos que la propia experiencia que está albergando Aragón, la calidad de la exposición que se está realizando es uno de los alicientes fundamentales para que las diferentes propuestas se discutan, pero sobre la mesa, evidentemente, una de ellas es Aragón. En este seminario internacional que hoy comienzan han conseguido una amplia representación internacional, como su propio nombre indica, y es fundamental para un evento de estas características, de esa posible Expo Romaní de la que estamos hablando. Habrá que empezar a moverse y pronto para conseguir pues esa representación de distintos países, ¿verdad? Bueno, no empezamos ahora, ya llevamos tiempo organizando lo que es el concepto de la Expo Romaní y queríamos de alguna manera iniciar lo que era el Seminario Internacional con un acto institucional en las Cortes de Aragón. Como usted muy bien ha dicho, Alfonso V de Aragón recibió a don Juan de Egipto Menor el 12 de enero de 1425. La historia de los gitanos españoles empieza en Aragón. Por tanto, hemos querido hacer en el Palacio de la Aljafería, junto con los representantes tanto de las Cortes de Aragón como del propio Ministerio de Cultura, en representación evidentemente de lo que es el Ministerio de Cultura,
pues hemos querido hacer un acto institucional en el que entreguemos al pueblo de Aragón, en conmemoración de esa llegada de gitanos, la bandera gitana, azul como el azul del cielo y verde como la hierba de los campos, donde también entreguemos el himno internacional gitano, el Yelen Yelen. Es un himno compuesto y aceptado en el Congreso Internacional de 1970, efectuado por Jorka Jovanovic. Y también, especialmente, queremos entregar al pueblo de Aragón, a través de sus legítimos representantes, la Ran Kali, la vara gitana, que es el símbolo más tradicional del pueblo gitano, en agradecimiento al recibimiento que Alfonso V de Aragón efectuó a don Juan de Egipto Menor. Precisamente, ¿conocemos lo suficiente la cultura gitana, sus manifestaciones artísticas, o nos quedamos en la superficie, señor Fernández? En mi opinión, yo creo que la cultura gitana es un gran tesoro, donde las diferentes piezas poco a poco tienen que ir recuperando todo su esplendor. Es obvio que a veces, en general, no se profundiza suficientemente dentro de lo que es la cultura gitana. Sin embargo, mire, por ejemplo, le daré un ejemplo. El idioma que más influye en el castellano, después del latín y quizás del aljamía o del árabe, es el romanés. El castellano está plagado de vocablos en romanés. Y eso es una aportación cultural gitana importante. De la misma manera, sería imposible entender la pintura de Picasso, entender el cine incluso de Buñuel, la pintura de Murillo, de Velázquez, las obras de Valle Inclán, sin estar imbuido de lo que significa la gitanidad, o, como diríamos en romanés, la romipen. Por último, señor Fernández, dar a conocer más, como comentamos, la cultura gitana, ¿es dar un paso también para favorecer la integración? Nosotros entendemos que el conocimiento de la cultura gitana es un elemento filosófico del Estado, independientemente de cualquier otro concepto. Nosotros entendemos que España es el resultado de aportaciones culturales, como le he dicho. El conocimiento de la cultura gitana favorecería las diferentes rutas culturales a la identidad española. Es algo importante no solo para los gitanos, sino para el conjunto de la población. Evidentemente, cualquier tipo de conocimiento mutuo favorece, la identidad y el favorecimiento del conocimiento entre ambas culturas. Don Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, gracias por estar hoy con nosotros y esperamos que el seminario que hoy comienza cumpla todos los objetivos que se ha propuesto y desemboque en esa Expo Romaní, que a ver si puede ser que se lleve a cabo en Aragón. Estoy seguro, porque estamos en una tierra de leyenda, una tierra mágica, y va a tener buenas vibraciones. Gracias. En un día especial, esta noche quizás está. Es el día de San Juan, un día muy especial para los gitanos y también para Aragón. Así es, gracias. Buenos días. Buenos días.